A sus 89 años sufría un cáncer de esófago desde hacía un tiempo que lo había marginado a su casa. Tenía la expectativa de estirar su despedida hasta el 20 de mayo, día en el cual se recuerda justamente a los desaparecidos por la dictadura uruguaya, que lo supo tener preso más de una década, 12 años. Vivió ese encierro, las torturas psicológicas vividas justamente durante esos años, hasta el 85, la vuelta de la democracia en el país vecino, y emerge de allí, tras haber sido un guerrillero tupamaro, un Pepe Mujica distinto, que deja atrás las armas y que abraza la democracia. Primero diputado, luego senador, luego ministro y finalmente presidente del Uruguay, electo en 2009, presidencia que se extendió entre 2010 y 2015 y por supuesto siempre fue un referente del Frente Grande. En disidencia con otras figuras del espacio, pero no un liderazgo que terminara anulando, cercenando, como lo fue, por ejemplo, el de Cristina Kirchner, figura con la cual tenía coincidencias quizás en lo ideológico, pero no en lo pragmático. Una frase sobre el cierre del 2024 marcaba las diferencias, más allá de que luego hubo reencuentro durante el verano con la ex vicepresidenta. La frase era: ¿cómo le cuesta soltar el pastel? ¿no? Sí. Y tiene que ver obviamente con el no soltar el poder. La reconversión de Mujica es fascinante. Exactamente. Es una historia que trasciende su propia muerte. Se va a hablar durante muchísimo tiempo de todo su recorrido, de cómo empezó, de cómo terminó y en qué se convirtió para el pueblo uruguayo. Y sobre todo algo que deja que trasciende cualquier signo político, esa austeridad de la que hizo gala, el Volkswagen celeste en el cual se desplazaba, su chacra muy austera, su modo de vida, chacra que no dejó de ocupar durante sus años de presidencia, no se estableció en la residencia hasta oficial. El amor con Lucía Topolansky forma parte de su legado, si querés. Pero también lo mismo, en una dirigencia latinoamericana, el signo político que quieras ponerle adelante, cruzada por hechos de corrupción, el PP emerge así como lo contrario, ¿no? Como la contracara, casi poético, este líder austero. En un rato más cobertura sobre uno de los hechos más importantes de la semana. Mariana, 4 p.m. El INDEC difunde la inflación o el índice de inflación de abril. ¿Tendrá un 3 o tendrá un 2 adelante antes del decimal? Bueno, el gobierno espera que empiece con un 2, como muchas consultoras anticiparon, podría estar en 2, 2,7%, 2,6%, 2,8%. Sin embargo, el relevamiento de expectativas de mercado dice que puede estar en 3,2%. Este relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central reúne la proyección de 41 consultoras y bueno, según las consultoras estaría por arriba del 3%. El gobierno no pierde la esperanza de que sea por debajo del 3%. Igualmente, si es por debajo del 3,7%, que dio marzo tras la implementación de un nuevo esquema cambiario, para el gobierno es un logro, teniendo en cuenta que cambió el esquema cambiario, fuimos hacia un esquema de flotación entre bandas y no tuvo impacto importante en lo que sería la inflación. ¿Cuál es tu número, tu pronóstico? Yo creo que va a estar por debajo del 3%. Ok. 2,8. Él se la jugó un poco más, ¿viste? Yo iba a decir 2,8, pero si ganamos compartimos el premio. 2,7. Ahí está. 2,7. Bueno, voy a decir 2,9. Bien jugado, bien jugado. Bueno, para los 3 entonces perfora el 3. Sí, el promedio, hay que decirlo, dice 3,2, ¿no? Y 41 relevamientos pasados en el limpio promediados por el REM decían 3,2. Sería de todas maneras una baja del 0,5 respecto a ese 13,7. Importante también el comportamiento en los primeros días de este mes, del mes de mayo, donde está marcando 0 en alimentos en muchos rubros y un gobierno que esta semana, además de jugarse con el tema inflación, ayer marcaba la cancha con la baja de aranceles en muchísimos productos electrónicos y se reserva también una especie de ancho de espada mañana con anuncios que tienen que ver con el uso de dólares del Colchón Bank. Sí, creo que los anuncios van a tener que ver también con la
la proximidad de las elecciones porteñas y el rol de Manuel Adorni, que es candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza. En un ratito con Mariana vamos a tocar la cuerda de lo que anunció ayer el gobierno, las repercusiones en Tierra del Fuego y también desde las empresas que producen, ensamblan en Tierra del Fuego, como por ejemplo Newsan. Pero Aluar anunció una baja del 25%. Sí, del 25% en sus productos. Va a ser progresiva, pero se va a dar en este trimestre. Hablando con gente allegada a la empresa, me comentaban que esto tiene que ver con ganar más competitividad en un momento en que el mercado interno está muy golpeado. Aluar, tengamos que decir que va al ritmo de la construcción, o sea, si la construcción que, digamos, en marzo tuvo una caída superior al 4%, sigue sin repuntar, este 20% que la empresa destina al mercado interno de su producción se ve muy afectado, el 80% es para exportación. Me decían que la idea es que con esto, de alguna forma, ganar competitividad también en un escenario donde hay apertura de importaciones, donde además hubo baja de impuestos, y todo eso permite a la empresa bajar en este trimestre un 25% el precio de sus productos. Bueno, la noticia de ayer fue el anuncio del gobierno bajando aranceles e impuestos internos a la importación de celulares, la respuesta y otros productos, pero sobre todo vinculado con celulares, la respuesta institucional de Tierra del Fuego a través de su gobernador, Gustavo Melella. Esto complica mucho a la industria fueguina. Recordemos que es un distrito beneficiado por un régimen de promoción industrial de larga data, que casi todos los gobiernos han aprobado y hasta extendido, pero faltaba la repercusión de las empresas. Hay dos personas muy importantes vinculadas con lo que pasa en Tierra del Fuego. Uno es Nicolás Caputo, el otro es Chernahovsky, pero Luis Gali es el CEO de Newsan, una de las empresas, acaso la más importante, radicada ahí en Tierra del Fuego. Sí, y tenemos que decir también el rol que cumple, pero también lo va a precisar Gali, respecto a lo que es la industria en Tierra del Fuego. Tengo los datos de empleo, por ejemplo, para dar dimensión de, por ejemplo, el año pasado la industria promovida afectó a 8.200 operarios. Para dar una idea también de las dimensiones, porque cuando se habla de que esto va a afectar la producción, tenemos que decir que, bueno, hay esta cantidad de operarios que trabajan en la industria promovida. Cuando ya vemos lo que sucede con la electrónica, bueno, también afecta a 7.000 empleados, para tener una idea de dimensión de una provincia que en el último censo marca que tiene 190.000 habitantes. Dijo Luis Gali que hay una chance concreta de despidos si no se da marcha atrás con esta decisión. Si hoy es una baja de derechos de 16 a 8 y a partir del año que viene a 0, muy difícil que se pueda seguir produciendo, fabricando celulares en Argentina con esta situación de competir. El costo argentino hoy es muy alto, todavía hay que mejorar mucho la productividad para que de alguna manera puedan competir en igualdad de condiciones con el producto importado. Y ahí, bueno, hay que entender las consecuencias. Los empresarios nos adaptamos, nosotros exportamos, nosotros importamos. Tenemos plantas en provincias de Buenos Aires, todo, pero en Tierra del Fuego el 35% del Producto Bruto de la provincia es la industria electrónica, y hay que ver qué pasa con esa gente a partir de las consecuencias del celular de este tipo. Bueno, esto decía Luis Gali en misma sintonía con lo que ayer planteaba el gobernador de la provincia. Sí, tenemos que decir también que en 2024 se perdieron 2.467 empleos, ya lo que es la electrónica, y que 9 de cada 10 celulares que se producen en la Argentina vienen de Tierra del Fuego. Hay una coincidencia absoluta entre la gobernación, los empresarios y los trabajadores, Maxi. Sí, los sindicatos, porque la UOM terminó convocando justamente a un paro total de actividades para los trabajadores que responden justamente a estas industrias en Tierra del Fuego, en Río Grande, en Ushuaia. Paro total en sintonía con el cambio de medidas y lo que de alguna manera estaba anunciando el empresariado por el lado del titular de Newsan, que se pueden venir recortes importantes en la industria. Es que la verdad que será muy difícil competir, sobre todo si en celulares de gama media a baja, que es lo que se produce localmente, entran también los de
gama media nuevos y los de gama alta a precios competitivos del exterior. Hay que recordar que se va a hacer en 2 tramos, lo marcábamos en el día de ayer, apenas salga publicado el decreto, será oficial una baja, pero el arancel cero empieza a correr desde enero del 2026. Hay tiempo de todas maneras para que la provincia pueda sentarse a negociar. Algo que surgía ayer de distintos actores era, ok, importar los de gama más alta, pero dejamos que siga siendo competitivo en esta franja hasta tanto yo pueda también readecuar y reconvertirme hacia los rubros que también son beneficiados internamente por la baja de arancel. Hay margen de negociación. Ayer empezó el debate picante en Twitter, la reacción de Melella, la repercusión de Adorni. Por supuesto que en la Argentina se vuelve de cualquier agravio o casi de cualquier agravio y de cualquier acusación, pero aquí estamos hablando de plata y estamos hablando de plazos. Era bien picante y lo que dicen desde el gobierno, después se sumaba también José Luis Espert, es que se venía avisando desde hacía un tiempo y que ya en su momento, en una separata que presentaba justamente el ex ministro Massa cuando llevaba el presupuesto, marcaba el impacto que tenía justamente en la economía argentina el régimen Tierra del Fuego, que supera el 0,3% del PBI. Bienvenido, Guillermo Poch, tributarista, un placer tenerte acá. Guillermo, empecemos por Tierra del Fuego. ¿Hacemos cuentas provinciales y nacionales en términos de porcentaje del PBI, hablando también de lo que le cuesta al Estado Nacional este régimen de promoción industrial? Bueno, como ustedes comentaban al inicio, hay una ley 19640 que te exime todo lo que viene a ser la parte de IVA y de ganancias en la producción, y después tenías todos esos beneficios. Con esta norma, en definitiva, lo que estás llevando es quitándole rentabilidad o ampliándole la posibilidad a que ingresen otros actores en la oferta de los productos. Y esto, digamos, al Estado Nacional lo complica en términos de cuentas públicas. ¿Es una cuenta que corresponde hacer? ¿Cuál se mira con más atención? ¿Lo que pasa en Tierra del Fuego en términos de fuentes de trabajo y producción y ensamblado? ¿O lo que viene del Gobierno Nacional? Además, por supuesto, de beneficio para los ciudadanos que van a comprar los celulares más baratos acá. A ver, los mensajes que están dando es que se quiere beneficiar a la mayoría de los argentinos y no a casos particulares. Hay que entender de que siempre que se están levantando estas barreras, de alguna manera lo que está impactando es, vos levantás la barrera y automáticamente le das rentabilidad a gente que quedaba fuera de lo que estaba en ese negocio. O sea, si vos contemplás que era un monopolio, vos a veces al monopolio lo beneficiás estableciendo este tipo de gravámenes. Entonces, cuando vos de alguna manera quitás esta barrera y dejás con costos altos, como bien indicaban, tenés otros impuestos que están pagando, como ser ingresos brutos, en toda esa cadena de producción, de alguna manera estás matando a la industria nacional. Eso es una realidad. Lo mismo siempre cuando hablamos de aranceles en ese sentido. Quitar un arancel de manera muy rápida puede tener estos efectos que todos lo están poniendo de manifiesto claramente. Obviamente que siempre hablamos de la estructura impositiva e ingresos brutos es el mal, ese impuesto distorsivo que aparece en todos los eslabones de la cadena. Corresponde quizás ir más por ese lado y después atender una eventual quita de aranceles. Hay que corregir la parte del impuesto sobre los ingresos brutos. Está puesto de manifiesto la intención de hacer una reforma fiscal en materia del IVA, ese famoso super IVA, para quitar el impuesto sobre los ingresos brutos. No lo veo de manera inmediata poderlo llevar a cabo. Hay que tocar la ley de coparticipación federal. Esa ley es de larga data, viene del gobierno de Alfonsín, y nosotros desde el 94, o sea, como nación, nos debemos una nueva reforma en cuanto a la ley de coparticipación federal. Del 96 a hoy, la dirigencia política tiene incumplido ese mandato. Pero además necesitas unanimidad, o sea, que todos los distritos estén de acuerdo en esa ley de coparticipación federal. Es imposible, o sea, con esa obligación, con ese mandato. Totalmente, coincido, por eso te digo que va a ser difícil la implementación del super IVA. Volviendo a tu pregunta, me parece razonable tratar de trabajar o la reducción de las tasas, pero contemplando que detrás de esos números hay personas que están trabajando y hay empresas.
Ahora, lo que se ve, Guille, es también un gobierno que está muy preocupado por recuperar el consumo, más que nada. Obviamente con el combate con la inflación, porque obviamente en la medida que estos productos bajan también suma a eso. Quizás también muestra un gobierno holgado en lo que tiene que ver con su billetera, ¿no? Bueno, ahí, vinculado a lo que estás comentando y vinculado a la inflación, está también vinculado a la parte de lo que viene a ser este famoso pseudo blanqueo. Se está tratando de incentivar la economía. Lo que se está buscando con la reducción de determinados productos también es que la gente tenga más capacidad de compra. Hay que entender que los impuestos lo que le quita a la gente es capacidad de compra o de decisión de sus ingresos. O sea, un impuesto es quitarle a la gente la capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque aparece otro sujeto mucho más grande que el Estado que te dice dónde vos terminás invirtiendo la plata. Entonces, el recorrer para atrás la parte de los que vienen a ser los aranceles o la baja en la parte de impuestos sobre los productos internos es que la gente quiere acceder al celular, gasta menos plata y le permite motorizar la economía desde otro lugar. Lo que hay que analizar es qué efecto produce ese traslado del consumo hacia otro tipo de bien en relación al efecto que va a tener en la provincia. Me parece que tal vez a veces hay que hacer las cosas de manera más paulatina, porque tenés que estar midiendo qué es lo que va a estar pasando. Vos trajiste el tema del blanqueo, entre comillas, que el gobierno no quiere que se llame así. ¿Qué puede pasar mañana si se anuncia que se puedan utilizar los dólares solamente con una declaración jurada como ha trascendido? Bueno, ahí, Mariana, está muy buena la pregunta y para que la gente entienda la situación, la pregunta es, yo presento una declaración jurada, ¿sí? Ya hubo blanqueos o sinceramientos antes. La pregunta es, después voy a dar la respuesta, pero es, ¿por qué antes se tuvo que hacer tanto trámite parlamentario para emitir una norma si se podía resolver con una declaración jurada? Es que está la duda, que digo, muchos dicen que no, que tenés que pasar sí o sí por el Congreso. Vamos a eso. Hay un artículo 113 de la Ley de Procedimientos Tributarios que habilita. Me parece que va a traer problemas de cara a futuro. Sabemos que en la administración Macri, en el blanqueo se amplió el universo de contribuyentes y eso fue y se litigó. Entonces, para evitar esas situaciones, me parece que lo mejor de alguna manera es tratar de formalizarlo, como vos decís, Harry, a través de una discusión parlamentaria. Me parece que va a ser lo más formal. ¿Puede haber riesgo de un blanqueo, si querés, de números más chicos que ya no tengan que ver con dinero guardado, sino con un origen más dudoso, que no haya un control que haga saltar alguna alerta? Siempre a lo que vos te referís, Juan, vos siempre tenés que todos los sinceramientos no comprenden todo lo que es la parte de lavado de activos. Trata de blanca, venta de armas, de alguna manera corrupción, narcotráfico, quedan siempre fuera de los sinceramientos. Si vos no estableces un requisito con una limitante, vas a caer de que estás permitiendo de que ingresen esos fondos y poder ser penalizado, como tanto se viene hablando, a nivel de lo que viene a ser el GAFI. O sea, no ves un riesgo. Lo veo una situación compleja, intentar sacarlo vía una declaración jurada. Me gustaría, desde el punto de vista tributario, algo más formal. Eso te iba a preguntar. ¿Hay instancias más elaboradas, más formales que una simple declaración jurada? ¿Por dónde podría pasar ese documento? De alguna manera tendrías que estar modificando o leyes sancionatorias, también sacar penalidades en materia cambiaria. Claro. Porque vos, el tener moneda extranjera implica mucho más que lo que es un ingreso. Porque también tenés normas cambiarias que a vos te obligan a cambiar tu peso argentino a moneda extranjera en determinados lugares, que son entidades bancarias, una agencia de cambio o el sistema bursátil, el ámbito bursátil. Entonces, si alguien de alguna manera tiene una tenencia que no lo obtuvo de esa manera, claramente ya incumplió una norma cambiaria. Entonces tenés que hacer varias modificaciones tendientes a darle certeza a la gente de que no le va a pasar nada. Si no, lo veo una situación media compleja. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Gracias. Maxi Sardi. Manuel Adorni es vocero presidencial.